Hola a todos, bienvenidos al podcast Las Palabras Secretas. Soy Eva Rubiano y hoy tenemos una invitada que tiene mucho que contar de la vida. Tiene mucho que contarnos de su experiencia y hoy estamos aquí en el estudio. Ha venido como invitada a este podcast de Palabras Secretas para revelarnos palabras, secretos de la vida que tiene mucho, como digo, que contar. Tenemos aquí a Nuria Pérez Navarro con Compartires y Sentires y la vida de verdad. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Eva. Bienvenida a este podcast Tu Casa, Las Palabras Secretas. ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, Eva. Encantada de estar aquí. Para mí es un privilegio y un honor estar contigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en Palabras Secretas entramos en estos secretos de la vida, en estas palabras que muchas veces, como digo, bueno, incluso la presentación del podcast, ¿no? Que hay palabras que están cambiando o han cambiado el pasado, el presente y posibles futuros de la vida, e incluso de la historia, ¿no? La palabra tiene mucho que decir. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que nos compartieras toda esta trayectoria que tú traes, ¿vale? Con una de las cosas, con tu libro, La vida de verdad, que prácticamente lo acabas recientemente de publicar. Sí, es el primero y toda la introducción que estás haciendo viene muy a cuento, porque el título La vida de verdad tiene mucho encubierto que coincide con las palabras secreto que tú cuentas. Es un poco provocador porque ¿qué es la vida de verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? No es que sea la mentira, sino que considero que hay muchas verdades en esta vida y hay que indagar para realmente encontrar esa verdad verdadera. Porque está la verdad oculta. Exactamente. La que realmente se nos escapa, no vemos. Eso es. Y que se nos planta en la vida de una forma que al final se nos queda ahí y no es la de verdad. Eso es. Ese es el kit de la cuestión. La vida de verdad. Para que el que vea el título y empiece a leer el libro diga, ¿por qué dice esta muchacha la vida de verdad? ¿Es que no estamos viviendo la vida de verdad realmente? Pues yo creo que no. Bueno, esa pregunta realmente creo que todos no la hemos hecho alguna vez en la vida, nunca mejor dicho. Y bueno, nos vas a contar todo a detalle, ¿verdad? Sí. A lo largo del podcast. Va a ser un día muy especial porque voy a contar, bueno, es mi primera entrevista realmente al público y me tiene un poco nerviosilla, pero ya me he lanzado y creo que es importante, entonces me voy a abrir. La vida al final son corazón abierto. Exactamente, son experiencias. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta aventura. Y yo te quería hacer como una primera pregunta, ¿no? ¿Qué son los 3 conceptos y cómo nació este proyecto? Vale, pues hace muchos años yo siempre escribía para soltar mis propias historias, mis miedos, mis vergüenzas, mis experiencias, pero se quedaban solo para mí. A mí me servía. Yo escribía, soltaba, luego al día siguiente lo leía y descubría cosas que ni siquiera yo me acordaba. Venían mensajes para mí. Entonces me hacían reflexionar, pensar y seguir escribiendo porque me aliviaban y me inspiraban. Entonces eso lo hacía pues toda la vida. Incluso había gente que me decía alguna cosa y yo escribía sobre el tema. Y el día siguiente le decía, mira, me ha venido este escrito referente a lo que me hablaste el otro día. Y esa persona decía, pues me viene muy bien, es muy verdad, no sé cómo me dices lo que me dices, que me resuena y me ayuda. Entonces a mí me hizo mover en que escribir era una terapia y una forma de descubrir. Una terapia para ti, pero realmente también era una terapia para otros. Sí. Porque tú ibas entregando esos mensajes, esas palabras secretas. Sí, exactamente. Que eran una llave, sí. Eran una clave para que esa persona pues hiciera como un clic. Me di cuenta porque, bueno, en nuestras trayectorias buscamos tantas cosas, tenemos tanto movimiento que yo hacía muchas terapias de tipo holístico porque pues lo necesitaba. Y lo más importante es que tienes que conectar con tu verdad, darte cuenta de esa sutileza y escucharte. Y entonces ahí es donde sale la verdad. Y tienes que ser muy sincero
y no engañarte. ¿Y la verdad es la misma para todos? ¿O cada uno tiene su propia verdad? Cada uno tiene su verdad, pero creo que hay mucho en común para todos. Pero bueno, depende tanto de tantas circunstancias, pero al final yo creo que también todo es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, pues entonces, a raíz de estos escritos, cuando pasó el tiempo y llegamos a 2020, que fue ese momento mundialmente conocido y nos llevaron a un encierro, aún más preguntas y más reflexiones entraban en mi cabeza y en mi revolución. Y yo misma escribía, decía ¿esto qué es? Y me salía un escrito. Entonces empecé a escribir sobre lo que me venía en ese momento, la naturaleza, esto, porque tiene que ser así, es como filosofar y ahondar y preguntarle a la vida, a uno mismo. Conecté conmigo, con esa esencia que no miramos ni a veces sentimos, y empecé a escribir, a escribir. A mí me servía muchísimo y se me ocurrió compartir. Mi interior me decía, compártelo. Entonces de los escritos grababa audios y esos audios los mandaba por WhatsApp a mis contactos. Y la sorpresa grata y grande para mí fue que la gente me decía, me encanta, cómo me relaja, me ha servido un montón y me da claridad. Y no es una información nueva, pero no la tenía yo refrescada. Entonces yo decía, tomo nota. Y pensé en el que hay que compartir nuestro sentir. Por eso el nombre que le he dado de compartires y sentires. Compartir es vivir, dijo el filósofo. Entonces creo que sentir es la clave y compartir el sentir hace que todos nos nutramos unos de otros y lleguemos a más verdades. Claro, y uno cuando, quizá cuando tiene ese feedback, ¿no? Que recibe y te llega con esa tranquilidad, porque además con esa maravillosa voz que tienes, gracias. Pues entonces al final ese mensaje hace que, lo que has dicho, ¿no? Que realmente te recuerda a la vida algo que ya sabes si tienes, pero que has olvidado. Exacto. Eso pasaba. Hubo un mensaje que escribí y grabé y lo di en Navidad. Bueno, pues hubo una cantidad de reacciones importantes y bonitas y la gente dice que enfocaba la Navidad de otra manera. Entonces dije yo, ostras, si lo que estoy diciendo sirve para ayudar y mejorar, cosa que yo no pensaba que yo podía hacer porque siempre me he sentido un poco pequeña, no útil. Quería entrar ahí, quería entrar exactamente aquí. Sí, esto es una trayectoria. Sí, porque aquí también hay mucha palabra secreta. Entonces, bueno, en cada uno siempre hay una verdad, pero también hay algo oculto que tiene ahí, que tiene que sacar. Y acaso esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón o el propósito por el que te decidiste a tomar acción? Vale, pues debido a tanto movimiento en mi vida, porque también he tenido alguna noche oscura del alma que llaman, pensé que, bueno, pues que todo lo que me había sucedido a mí tenía que ser una forma de que a otro le pudiera dar la opción también a superar esos problemas, esas situaciones. Yo estuve una época de mi vida en la que caí en picado y no tenía ilusión por nada. Tenía miedo a vivir, pero tenía miedo a morir. Tenía miedo a vivir porque había que morir. Era como un trabalenguas y mi cabeza estallaba. Fue una época bastante fea, que ahora agradezco. Porque gracias a esa época que pude hacer clic, fue cuando dije, uy, esto hay que moverlo. Entonces fue así. Decidí que toda la experiencia fea podía convertirse en ejemplo también para los demás y que se puede salir. Y creo que siempre se puede salir. No es fácil. Hay que tener mucha actitud, abrirse en canal y bueno, así empezó el tema, a querer. Y hay, por ejemplo, una singularidad que en cada capítulo hay un audio de voz. Sí. Entonces, háblanos de eso. ¿Cuándo empezó ahí? ¿Empezó antes? ¿Empezó después de escribir el libro? Pues la razón fue por la que acabo de contar, que mandaba los audios a mis contactos y les gustaba. Entonces creo que también es una manera de que tu vibración, tu sentir, llegue al otro de la manera que de verdad tú la sientes.
Entonces me han hecho comentarios de que les envuelve, que les emociona. Yo no quiero que les emocione lo que yo digo, ni ser yo la protagonista. Lo que quiero es que les mueva, porque cuando te mueve es cuando lo llegas a integrar y a reflexionar para ti. Entonces fue como una medicina para tu dolor, pero a la vez fue para el dolor de otros, oculto, sí, ¿no? sí. Que estaba y que muchos no sabían Sí. que estaban pasando por esa situación, pero se identificaron con tus audios. Sí, de hecho decían, lo estoy oyendo 3, 4 veces y me acuesto con él, me relajo y me sirve. Hago clic. Y dije, pues esto hay que hacerlo. O sea que tu libro, tanto tu libro como tus audios son una terapia perfecta para darse cuenta de que también hemos pasado en algún momento por allí y que tenemos que hacer un recordatorio. Exactamente, ni tener vergüenza ni ocultar, porque si lo ocultas, no lo sanas, no lo exteriorizas y no lo superas. Claro. Y esa es la clave. ¿Y crees que el dolor o reconocer el dolor es la clave para poder salir? Sí, es muy importante, porque si no reconoces algo, no sabes ni que lo tienes, ni cómo abordarlo, ni que lo vas a superar, porque hay que atravesar la tormenta. Si no te enfrentas a ella, no la superas. Esa es mi teoría y mi experiencia. ¿Y qué género es el libro? La vida de verdad. ¿Cómo está estructurado? Pues yo no sabía cómo etiquetarlo, porque en realidad, oficialmente, según las normas de la vida, novela, ensayo, tal, se puede decir que es un ensayo. Son mis reflexiones, mis experiencias escritas a mi manera, sin reglas ortográficas, porque lo que yo quiero es que llegue a todo el mundo. Hay muchos libros de filosofía, muchos libros de terapias específicas, de psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, filósofos. El que quiera ahondar más, que vaya a esos. Yo lo que quiero es hacer el primer movimiento con un lenguaje que pueda servir para un chico de 14 años, una mujer de 83, una persona de 50, que no haya palabras técnicas y en un lenguaje de tú a tú. Ha salido un poco con rimas, también hay mucho humor, porque lo que sí que pretendo, sí o sí, es positividad. Entonces es un libro, ensayo, que cuenta reflexiones, momentos de mi vida. Yo a veces digo que es una biografía encubierta, porque todo lo que cuento lo he experimentado. Nada me invento o digo según dice el filósofo, según dicen los psicólogos. Es pura existencia. Bueno, lo has experimentado tú, pero no solo tú, porque a través de tus audios también tenías esa respuesta de otras personas. Sí. Y al final es como una tesis, ¿no? Es como... Sí. Yo lo digo y no quiero ser presuntuosa, pero realmente, y también me lo han hecho como feedback, es que es como un manual. Un manual que tú puedes consultar y lo abras por donde lo abras, te va a servir algo. Ya he tenido esos comentarios que un amigo me dijo, ostras, es que el libro lo tiene mi madre, y me ha dicho, toma, léetelo, por donde sea, empiezas. Dice, lo he abierto y he dicho, me cachis en la mar, si es que es justo el momento que estoy viviendo y me está dando impulso y claridad. Y digo yo, ya no se puede pedir más. Afectado además por todos los públicos, porque has estado en muchos lugares haciendo presentaciones, incluso residencias. Entonces, bueno, pues afectado para todas las edades. Esa experiencia fue muy chula. Primero porque para mí era la primera experiencia en público de hablar de mi libro, pero no como una entrevista, sino estar ahí para compartir. Pues súper bonito. 25 mujeres de entre 65 y 89, incluso había una que ese día cumplía 92 años. Qué bueno. Leyeron, me di cuenta en el primer momento que no se le puede hablar a todos igual, no entendían ciertos conceptos y entonces lo hice aún un poquito más fácil. Se creó debate, se reflexionó, se lloró, se rió y fue una experiencia que dije, esto no se puede quedar aquí. Y de ahí ha nacido algún proyecto que tengo ya casi apalabrado después del verano. ¡Qué maravilla! De hacer pequeñas reuniones
donde podamos hablar, debatir sobre la vida de verdad. Bueno, es que el título, La vida de verdad, ya es una llave que abre una puerta a mirarte a ti mismo. Sí. Entonces, es obvio que esas reflexiones al final surjan y qué bonito, ¿no? Que ya solo con ese título las personas se abran y reconozcan el hablar, y que también en grupo uno quizás se siente más cómodo y no se atreve a decir lo que, por ejemplo, con tu familia o tus amigos cercanos quieres decir. Es así, es así. De hecho, una de las mujeres me creó una controversia muy importante, que todo eso a mí me retroalimenta, me sirve para aún seguir avanzando más. Porque pues hay un capítulo que se titula La alegría, el motor. Vale, pues la alegría, la gente piensa que es estar riéndose sin nada más que reír. Y que la vida, aunque tenga, o sea, si tienes problemas no te puedes reír. Pero la alegría para mí es el motor, el entusiasmo. Es la actitud que tienes que tener ante la vida. Si no, no vas a poder arrancar. Entonces esta mujer me dijo, está muy bien todo lo que tú dices, nena, pero yo no lo veo así. Y dije, wow, vamos allá. Y digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Y dice, yo no puedo estar riéndome porque mi vida es triste, mis hijos casi no me visitan, soy viuda, tararí, tarará. Bueno, pues entonces ahí en unas a otras decían, es que la muchacha no quiere decir que te rías. Tú tienes que tener ganas de levantarte cada mañana, ponerte en acción, coger fuerza. Al final la mujer dijo, pues sí, ahora ya lo entiendo, lo reconozco y tienes razón, y voy a tener esa fuerza de cada mañana tener esta sensación, que ya alegría es el motor. Y entonces dices, si funciona, tengo que seguir adelante. Qué maravilloso. Sí. Bueno, realmente, como decías al principio, palabras secretas completas en tu libro que abren una esperanza a todas las personas. Gracias, sí. Y que lo estás viviendo y desde tu propia mano, pues ver cómo una persona con simplemente esta pequeña conversación ya ha podido cambiar. Con eso es suficiente. Quiero decir, no es suficiente. Quiero decir que con eso ya me vale la pena haber lanzado el libro, porque yo tenía muchísima vergüenza y no quería hacer nada en público nunca. Y bueno, pues creo que sí que hay que hacerlo. Y cuéntanos sobre la creación de la portada y el título, porque es que el título realmente, como decimos, ya está abriendo una gran puerta a cualquier persona que lee este titulado. Muchas gracias. Pues mira, la portada es creación de mi hijo y su novia. Estas son unas pinturas de acuarela que al estar oyendo audios y demás, pues se van haciendo. Y bueno, es lo que esta persona ha sentido al inspirarse para crear la portada. Y en la maquetación y demás es todo de mi hijo. ¿Qué más orgullo puedo tener? ¿Y el título? Pues el título fue elegido por mi hija, entonces estoy orgullosísima. Y ellos están contentísimos de aportar en este proyecto, porque creo que la juventud tiene mucho que aportar y a veces los tenemos también un poco como etiquetados en que no sirven para nada, que madre mía, cómo están. Entonces, entre todos los escritos que tenía, estábamos un día en la cocina y yo decía, madre mía, si me he decidido a escribir el libro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a ensamblar tanto escrito para que tenga un sentido y aporte? ¿Y qué título le voy a poner? Porque eran todos escritos distintos sobre la vida, sobre situaciones, reflexiones. Y mi hija estaba en silencio y hace la vida de verdad. Los tres hicimos así, un silencio y dijimos a la vez, ¡sí! Ese. No hay duda, ni un debate más. Pues qué bonito que además hayas podido compartir con tus hijos esta aventura y que también haya una parte de ellos en el libro. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa, porque también quiero que, digamos, el legado que queremos dejar, yo lo he hecho participativo, o sea, ellos que empiecen ya y se sientan parte de y se involucren y entonces también piensen, reflexionen. De hecho, me han dado muchos consejos. Qué maravilla. Hay un capítulo que está inspirado en una respuesta de mi hijo, porque claro, como padres a veces los vemos encerrados en la habitación, el ordenador, sus cosas, nos preocupa, pero ellos también están dándole a la cabeza, tienen sus problemas y con nuestras palabras, nuestras vidas, nuestras
situaciones en el día a día, pues ellos van empapándose sin decir nada. Los secretos, esos los van cogiendo. Y un día iba yo enfadada a la habitación y digo, bueno, se llama Unai. Digo, Unai, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer hoy? Y me dice así, existir. Y empezó a hervirme la sangre, pero de repente hubo algo que me dijo, oye, existir no es poco. En su existir, que es no hacer nada, era estar viviendo y sintiendo la vida, teniendo sus pensamientos y desconectando de otras cosas. Y dije, esto da para un capítulo. Claro, porque quizá ahí ya te preguntabas o te preguntaste si la vida de verdad de una edad de 20 es la vida de verdad de una edad de 40, 50, 60 Sí. o de cualquier edad, ¿no? Porque a veces no estamos en sincronización unos con otros, ni nos escuchamos, ni los queremos escuchar. Y fueron, bueno, de hecho está el capítulo escrito, que lo lea, cuando la gente lo lea, averiguará muchas más cositas. Pues qué bien también el poder incluir o el que hayas incluido a estas edades, porque como decías, ¿no? Siempre es como que los dejamos ahí, incluso los de menos de 20 también, y eso creo que es importante incluirlos en la vida. Sí. Incluirlos en la vida. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? Y cuéntanos ese proyecto de web, todo esto que estás haciendo. Claro, al crear Compartires y Sentires es para un campo muy abierto, donde también pienso que es importante crear conversaciones, como tú has creado este podcast, porque voy a hacer un paréntesis y tengo que decir que yo de ti he aprendido mucho. Gracias. Te conocí antes de empezar con el libro y fuiste muy buena inspiración. Hice alguna sesión contigo y tengo que decir que cuando tenía momentos de bajón, porque me costó mucho después de haber hablado, haber tomado el paso, me venía todas las palabras que me decía y yo no me sentía preparada hasta que llegó el momento, pero siempre tenía ese martilleo, angelito, como sea, de tus palabras que me dijiste. Y una cosa que vi que me gustó mucho y que lo tengo que decir en público es que te das a los demás, que te encanta que el otro sea feliz, que disfrute. No te siento nada de rivalidad en ningún aspecto de lo que haces. Y entonces dices, Dios, pero qué persona. Y todo lo que transmites a mí me ha servido mucho. Muchas gracias. Entonces, venía a colación con la palabra con lo de compartires y sentires. Entonces, compartires y sentires es algo muy amplio y he creado una página web que va a salir ahora. Que se llama Compartires y Sentires. Exactamente. La página web se llama Compartires y Sentires y dentro de Compartires y Sentires he escrito un libro que estoy compartiendo todo mi sentir. La vida de verdad. Y lo que la vida traerá. Voy a tener un blog, también tiene conexión a Spotify, que tengo audios cortitos, donde todo el libro se resume y luego aparte pues todo lo que me va surgiendo, que realmente ahora no me lo puedo quedar dentro. O sea, que lo vas a ir ampliando con estos audios, pues qué maravilla, salir a caminar o salir a la naturaleza y poder escucharlo para refrescar los conceptos de esta vida, ¿no? Sí, que no nos olvidemos de que no hay que vivir en automático. Por ejemplo, yo estoy en el trabajo porque realmente todavía no puedo vivir de mis escritos, mis compartires. Entonces, en mi trabajo y en mi día a día, pues surge una situación de un comentario de cualquier persona o conmigo o que lo observo. Y entonces el sensor y el radar dice, de esto hay que hablar. Y le doy la vuelta para que esa situación que ha sido un poco perturbadora, un poco en un círculo oscuro, darle la vuelta para darnos cuenta de que hay que darle la vuelta y ver mucho más abajo de lo que estamos viviendo. Porque ¿qué es vivir en automático? Cuando un avión despega y dice, señoras y señores, vamos a poner el piloto automático. Quiere decir que ni siquiera el piloto está presente ni consciente de lo que está haciendo. Está quieto. Pues no tenemos que estar quietos. Tenemos que llevar las riendas y manejar nuestra vida. Y entrar en el disfrute, que quizá es lo que tú reflejas en este libro, que yo lo he leído, que me ha encantado. Gracias. Y que es el disfrutarlo, ¿no? El darle el toque de disfrutar.
para que se disfrutar. convierta en otra visión, en una vida con otra visión que te hace pues estar incluso más relajado, más en paz Sí, y ver otras cosas que se escapan con ese piloto automático. tal cual. Hay muchas personas que me comentan y seguramente que las personas que nos estén escuchando, porque en realidad todos vivimos las situaciones reales y es lo mismo de distinta manera. Hubo un caso de un compañero de trabajo que estábamos hablando y llegué y le hice una sonrisa. Y se pone a mi lado, sorprendido, y dice, es que siempre tienes una sonrisa. Y digo, ¿y por qué no te voy a dedicar una sonrisa si te acabo de ver y nos acabamos de cruzar las miradas? Es que nadie saluda, nadie presta atención, es todo muy automático en general. Y digo, pues... Y Nuria, ¿tú así cómo tiene que ser. habías escrito antes o cuál ha sido tu trayectoria? Porque claro, tú realmente, como yo digo, eres una vencedora, porque Sí, a es pesar verdad. de las adversidades que has pasado, sola, con 2 hijos, Ujú. arrancando una vida, ¿no? Solo con tu trabajo Sí. y que hayas tenido este tiempo para poder escribir, para poder aportar más. Entonces, ¿cómo es tu historia de superación? Porque Pues realmente es una historia de superación. es una historia de superación. Como todas, son historias de superación. Si quieres superarte y si quieres superar, porque a veces es muy difícil para ciertas personas darse cuenta de que hay que arrancar. Pues mi historia de superación es esa, ponerle tesón y ponerle empeño, ganas. Porque te quedaste sola con los nenes, ¿con cuánta edad más o menos Sí, yo tenían ellos? me divorcié cuando ellos tenían 3 y 5 años. Wow. Bueno, no, 5 y 7 años. Y ahora tienen... 23 y 26. O sea que has pasado una vida Sí. realmente afrontando Sí. desde muy pequeños. Sí, ha habido mucha tormenta, ha habido momentos muy difíciles, pero hemos ido querer salir adelante. Y invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, invirtiendo lágrimas para salir adelante porque la vida tiene más sentido del que parece. Y a la misma vez eres ejemplo para tus hijos. ¿Y cómo era el punto, o cómo has conseguido en ese dolor, en esa aventura, en esa superación, poder concentrarte? O sea, Ya. cuando tienes que llevar Eso es muy difícil. todo, porque ya no solo es que tengan 5, 6, sino que luego tienen que estudiar, Sí. que está la vida tal cual, la casa, las facturas, el trabajo, los horarios. Y... Pues he pasado mucho sueño, muchas horas de deshoras y sí, yo les decía, bueno chicos, ahora mientras vosotros hacéis vuestras cositas, yo también voy a hacer mis escritos. Y a veces se los compartía, se los leía, luego después recogía la cena, los baños, la compra, el trabajo. Había días que no tenía fuerza para nada y no lo hacía. Pero luego, pues cuando todos se acostaban, yo me sacaba el ordenador. Bueno, siempre he escrito a mano, pero luego lo pasaba a ordenador y ahí a escribir y a darle, porque cada día, sin que se escape uno, dedico un rato a mí y a entrar en mi interior. Porque si eso no lo haces, no te alineas y no consigues realmente, o sea, te sales de lo que es la vida de verdad y entras en el bucle de la monotonía, el desazón y la desesperación. Entonces, la gestión del tiempo en una vida es importante, por lo menos para conectar contigo. Sí, indudable. Yo les decía, me voy a la habitación, voy a estar un rato, que ni toquéis la puerta ni nada, solamente si es urgente, me llamáis. Y así hacíamos. Yo pues entraba en mi introspección, analizaba mi momento, entraba en calma, respiraciones, ejercicios y demás, y escribía y salía, seguía, a acostarse y a veces en otras ocasiones volvía a seguir escribiendo. Te acuestas en paz, pensando en que el día siguiente otra vez igual, pero así. Y por eso... Y en ese momento quizá tan duro que viviste, ¿esto fue una salida? Sí, claro que ha sido una salida. Era como mi salida, porque realmente al estar conectando en ti y en tus cosas y en lo que quieres hacer y también para aportar al otro, realmente es tu propia terapia.
y sabes que si no piensas en eso, no lo vas a resolver nunca. Si tienes un tema, que hay muchos en la vida, que nos hacen no ver el interior y la parte personal y lo que de verdad importa, pasa. Y la vida pasa sin darte cuenta. Y aprovechar las oportunidades, porque también sé que haces radio, o sea, esos mensajes también. Haces radio, o sea, que Sí. también se lanzan en la radio y Sí. esa oportunidad... En la radio local, de momento. Claro, la Radio P3. La cogiste, ¿no? Porque incluso en ese momento no tenías el libro todavía. No. Eso quise yo porque para mí, ya os digo que fue una prueba muy grande. Yo no quería darme a conocer en público. Pensé incluso escribir con un seudónimo. Y dije, venga, no, esto hay que ponerse en acción porque a mí me han dicho, los que me están escuchando, que la que transmite soy yo y es lo que les llega. Y entonces me decidí a ir a la radio. Me dijeron, claro que sí, vamos a darte un espacio para que compartas tus compartires. Y empecé a sacar frases del libro y bueno, han gustado y están gustando un montón. Qué bien, qué maravilla. Creé el canal de Spotify donde pongo esas frases y dije, pues ya está, hemos despegado y ya no hay marcha atrás. Y la vida de verdad es felicidad, pero ¿cuál es el lado oculto? Bueno, el lado oculto hasta que salió a la luz. Digamos, el peor momento en el que tú quizá tenías esa lucha, en el sí voy con ello, lanzo el libro, no lanzo el libro, el síndrome del impostor. O sea, Totalmente. Pues vamos, interferencias de que no es posible, que no puedo, que ahora no, y qué tengo yo que hacer aquí, y no hace falta, y demás, miles. Pero ahí salió el arranque y decir, no, esto es un sí y adelante. Porque realmente es como eso que dicen de una cadena de favores. En ti mismo, o sea, cuanto más haces, más quieres hacer, mejor te sientes, más aprendes, más aportas, más te aporta, y es una cadena a mejor. Y es un no parar, sin fin, pero muy positivo. Y ahora que hablas de cadenas, ¿es verdad esto? O sea, ¿te ha pasado que es verdad que cuando das un paso enseguida y estás en tu estrella, estás en lo que realmente es tu virtud, ¿no? Que en tu caso es escribir, comunicar, y lo descubres y te atreves, das un paso y se abre otro inmediato? O sea, es prácticamente inmediato. Es totalmente así. ¿Esto ha ocurrido? Es totalmente así. Y la primera experiencia fue cuando hice la presentación del libro. Yo no me pensaba nunca que iba a hablar en público, lo conseguí, y cuando estaba arriba veía a la gente que se emocionaba, y cuando se fueron todos, que tú también estabas, estaba yo arriba del escenario porque era en una tarima y dije, es donde mejor me siento, esto es un sí, y no han parado de suceder cosas, pero tienes que decir sí. Entonces, y dar el paso. La vida de verdad, pero te vienen seguro. Es atreverse. Es atreverse. Es atreverse. Sin peros. Sin peros. Como pienses, cao. Pensar es el pensamiento y la mente están ahí, pero son nuestros saboteadores. Entonces hay que ponerle a la mente. ¿Tuviste, aparte de tus hijos que te ayudaron en el proyecto, tuviste esa ayuda? O sea, ¿realmente conectaste con la Nuria de verdad? Totalmente. ¿Apareció? Claro ¿Está? Que sí. Gracias al libro soy yo de verdad. De hecho, lo titularía Yo de verdad. Pero claro, no es mi libro mío, es la vida de verdad. Y realmente, al haber escrito el libro y el haber dado todos los pasos que he dado, me han hecho descubrirme. Y sé que esto es un no parar. Estoy empezando nada más. Y Nuria, tú que has tenido esta experiencia de estar abajo y resurgir con un proyecto, ¿qué le dirías a esas personas que están, digamos, en ese abismo, que no ven salida por ningún lugar y que quizá a lo mejor se les ha encendido una bombillita en algún momento de emprender algún proyecto, pero no se han atrevido? Vale, pues bajo mi experiencia tengo que decir que nadie se desanime, que poder se puede, que simplemente confíes en ti, creas en ti y vayas adelante
sin mirar atrás, sin escuchar comentarios de nadie. No importan los comentarios de los demás, porque la gente no sabe realmente. Cada uno está en su proceso, en su mundo, y si tú has visto algo en ti, no lo dudes, adelante. Hay familiares, parejas. Es que te puedo dar tantos ejemplos como a mí me ha sucedido. Mi crianza, y no es una crítica, es una realidad, ha sido mucho miedo alrededor y todo no, y por qué lo vas a hacer. Y siempre ha estado como frenada y reprimida, retenida. Entonces, ve adelante, lucha, haz lo que tengas que hacer, sea lo que sea. Seguramente tiene un porqué y un para qué para alguien. Simplemente con que sea para uno mismo ya es suficiente, porque ese para uno mismo es porque algo tiene que salir. Y tienes que ofrecerlo y hacerlo. Y si a ti te va bien y te sirve, segurísimo que le va a servir a mucha gente. No decaigas. Y Nuria, cuando tú estás en una posición, digamos, de caos, de dolor, y te viene esta pequeña idea que tú has visto, pero que a lo mejor quizá no se ha identificado todavía, pero que te hace como ser tú, que tú tienes la certeza en tu interior de que por ahí es el camino de que tú puedes obtener esa felicidad, pero existen pequeños puntos que quizá te alejan de este momento. Entonces vamos a tocar quizá estos pequeños puntos que son importantes, que nos pasan en la vida y que quizá tú, a través de tu experiencia y de haber escrito el libro, de haber compartido con otras personas, te han llegado posibles soluciones, ¿no? Entonces, en la vida de verdad, ¿dónde queda la familia para comenzar a ser tú? Vaya preguntón. Es muy importante. Yo lo resumiría y me ha venido a colación justo el primer capítulo del libro, que se titula Tu primer propósito eres tú. O sea, nada cuenta más que tú, diciéndolo de una manera muy drástica, pero se puede resumir en esto. No hay que hacer caso a los demás, aunque hay que escuchar a todo el mundo, pero tu vida es tuya y la tienes que dirigir. Tienes que tomar tus propias decisiones, enfocarte en que lo que te pide tu interior, tu corazón, es lo que tienes que hacer. Todas las pruebas que nos pone la vida para hacernos más fuertes, digamos, son todos esos noes que tienes que dejar atrás y convertir en un sí. ¿Tú contaste realmente que estabas escribiendo un libro o lo hiciste después? Eso es lo que quería decir ahora también. Decidí no contarlo porque me entraban más interferencias todavía. Sí que es verdad que existe esa teoría de que no tienes que hablar de estas 7 cosas en tu vida. Bueno, pues creo que tiene razón, porque por lo menos a mí me ha servido. Pues yo era muy insegura, muy frágil, pero dentro estaba la Nuria fuerte que quería salir y nunca lo conseguía. Entonces siempre pensaba, ¿y qué va a pensar mi hermano? Porque él no coincide con mis teorías. ¿Qué va a pensar este amigo que tanto aprecio, que si yo le digo una palabra de un tema que él no concuerda en su vida, me va a criticar o va a pensar, o en el trabajo, o cualquier persona de tu alrededor, tus padres? Esta muchacha está loca. Claro, porque tú en realidad, ¿alguien en tu familia había escrito un libro? No, nadie. Entonces, debido a mi vergüenza, que la vergüenza es uno de los peores pecados capitales, o como lo podamos llamar, una de las cosas peores que podemos tener, bueno, entonces yo decidí, voy a hacer lo que quiero hacer, voy a hacer lo que me pide el cuerpo hacer, y cuando lo tenga ya medio embastado, como se dice aquí en mi zona, ya lo diré. Así no tengo interferencias, hago lo que tengo que hacer y luego ya que se sorprenda el que se tenga que sorprender, y a 100 a pesar de los comentarios y de las críticas. Y no ha sido para nada lo que yo me imaginaba que iba a ser. De hecho, me hubiera dado igual, porque me he dado cuenta que mi propósito es lo que cuenta en la vida.
y lo tenemos que llevar a cabo adelante. Entonces, ¿crees que en la vida de verdad los proyectos hay que no contarlos, sino crearlos? Sí. Y después disfrutarlos con la familia y los demás. Sí. Yo creo que a veces el querer contarlo es como justificarte, como, no sé, una excusa para algo, o reconocimiento, o no lo sé. Entonces pienso que sí que es verdad que cuenta más hacer y ya está. Y luego el que hable o el que diga o que hable. Pero lo importante es hacer y el fruto se da solo. Incluso en ese momento es como que se crea un campo magnético protector a ti mismo, que tú vas con mucha más fuerza y no te entra nada, sino que cada vez vas a más. Y en la vida de verdad, ¿dónde dejamos ese concepto de la edad? De decir, es que tengo tantos años, claro. ¿Cómo voy a escribir un libro? Ciertamente, eso fue otro tema importante. Y nada. Al igual como para los más jóvenes. También. Porque a lo mejor una persona de 18, de 20 dice, ¿cómo voy a escribir yo un libro si no tengo la experiencia? Claro. O no tengo... Bueno, ¿dónde dejamos es que eso? la experiencia es un grado, pero lo que tú llevas dentro para dar y transmitir es lo más importante. Da igual, cuando sea. Yo tuve el pensamiento, maldito pensamiento, de que quién era yo y a esta edad. Y digo, madre mía, pero ¿cómo que a esta edad? A cualquier edad es buen momento. Y me vino muy bien algún ejemplo de alguna persona mayor, porque yo no soy mayor, pero me creía mayor y para nada. Llega en el momento perfecto, ideal, y ojalá lo hubiera hecho antes. Pero bueno. O sea que has descubierto a través de creer en ti y de ser tú, sí, y de escribir este libro, que podía haber sido otra cosa, pero en tu caso un libro, que la edad se ha frenado. O sea, sí. has dejado de verte mayor a verte... Menuda tontería. Pero realmente no lo es. Porque... Ahora lo veo como menuda tontería. Claro. Creo que esto es una palabra secreta, o sea, es una llave. Sí. Que realmente cuando una persona está en creación de un proyecto y está creando algo que realmente le hace ser él, se para el tiempo. Se para el tiempo. Y me he dado cuenta que la palabra, de hecho, ahora te voy a decir otra cosa que me ha venido a la cabeza. Un capítulo que no está aquí en el libro, pero que lo escribí y será para el siguiente libro, se titula El tiempo no existe, que es una cosa muy típica, pero bueno, doy mi explicación. Me doy cuenta que el tiempo no existe, como tú acabas de decir, porque no existe. O sea, se puede hacer lo que se quiera, cuando se quiera, como se quiera. No existe ni edad ni tiempo, se hace. Y entonces, otra vez, ¡pum!, llega el momento que dices, me siento más joven, me siento más plena y todo es mejora. Claro, es que realmente no ha sido solo el libro, porque luego has tenido que aprender redes sociales, ya te digo, grabar audios, aprender cómo hacer un blog. Sí. Entonces, bueno, dicen los antiguos maestros que cuando eres niño no existe el tiempo porque realmente tienes mucho que aprender. Sí. Entonces, el tiempo no existe porque tu mente está siempre intentando recibir esa información. Sí. A lo largo de la vida, cuando ya eres más mayor, como te desinteresas por aprender, entonces ahí el tiempo se acorta. Sí, se acorta todo. Entonces, claro, si tú activas este secreto... Sí, me encanta cómo lo planteas todo. Tienes toda la razón. Este secreto de tener algo que te está sustentando el ser tú, el tiempo desaparece. Exactamente. No, te quitas limitaciones y solo hay camino adelante. ¿Y el dinero fue una dificultad? ¿Dónde dejamos el dinero también en la vida de verdad? El tiempo, el dinero, las creencias de que no vales, de que eres mayor, de que ¿y tú por qué? Todo eso son tal cual esos secretos que nos hacen no avanzar. Mira, estoy aquí, no tenía dinero, no tenía tiempo, no me creía útil, no me creía válida, hacía caso a los demás. Todo. Ahora tienes un público, tus redes sociales, tu página web. He aprendido un montón. Exactamente. De hecho, incluso la maquetación del libro también la he hecho yo con mi hijo y su pareja. Ha habido tiempo, ha habido dinero, ha habido alegrías y todo adelante. Y se va abriendo el camino según se va haciendo. Se va abriendo el camino. Estoy aquí, es un despegue más, tengo un montón de proyectos. Qué bien. No se puede pedir más. Y el otro lado de la parte laboral, ¿dónde queda en la vida de verdad el trabajo que a uno no le gusta?
ciertamente ahí está, pero no está siendo impedimento para que este tema sea no un proyecto, sino ya es parte, es una realidad. Entonces se va compensando y compaginando todo. Porque tú realmente sigues trabajando. Sí. Tienes tu trabajo, digamos, laboral normal. Exacto. Y tienes esta actividad, tu libro, tu compartires y sentires, tu web, tu proyecto, que lo estás llevando en tu tiempo libre, pero que cada vez está, digamos, creciendo más. Sí. Entonces, cada vez crece y ocupa más tiempo y es mi prioridad. ¿Y ha cambiado la actitud? O sea, bueno, la actitud, conociéndote, sé que realmente en tu trabajo eres la misma persona. Sí. Pero quizá hay más entusiasmo, ¿no? O sea, es como, ha quedado en un segundo plano. Sí. Pero... Sí, porque te das cuenta que lo que haces, cuando lo haces, lo tienes que hacer lo mejor posible y dando el 100% de ti. Y lo que me he dado cuenta, que le voy a decir a mi jefe que me cambie de trabajo, porque... Jefe, cambiamos de trabajo a Nuria, que tiene una agenda muy importante y tiene que llevar el mensaje de la vida de verdad a toda la humanidad. Y eso es lo que pasa, que en el trabajo está pasando eso. Yo trabajo en el calzado y mi misión es mi labor es hacer ajustes e ir a las fábricas a hacer seguimiento de la producción, de los muestrarios y demás. Pero es que desde siempre yo empecé a trabajar con mi padre cuando tenía 18 años. También en el sector del calzado. La misma profesión, la sigo hasta ahora, que es muy bonita, es creadora, porque todos los días haces lo mismo, pero no es lo mismo. Es un zapato nuevo, un patrón nuevo, defender, ir a las fábricas. Y de hecho tu padre creo que fue una figura en tu familia que movía todo, ¿no? O sea, su empresa vendía, viajaba, aprendió idiomas él solo. En una época ya en el que no teníamos la situación que teníamos ahora de poder aprender tanto. Él fue uno de mis referentes. Y bueno, impulsor también a decirme: tienes mucho por hacer en la vida, vales un montón, puedes hacer lo que quieras. Antes de morir, una tarde, porque él murió muy joven, él tenía 58 años, wow. Me sentó, como estamos tú y yo, en el balancín en el campo y empezó a darme un discurso, a darme, yo creo que fue, bueno, pues claro que fue, él sabía que se iba y dejó un mensaje que me caló y no lo he olvidado nunca. Y gracias a ese mensaje he seguido teniendo esa fuerza que a mí me faltaba, que vales y que tienes que ir adelante con lo que quieras. Da igual lo que sea y que no importa dejar una cosa y coger otra. De su propia experiencia, porque él sin idiomas había viajado a países... Autodidacta. Sí, pero no solo de Europa. No, era el mundo entero. Europa, Asia, América, del norte, del sur, central, India, Japón. Con su propia empresa vendiendo su producto. Exacto. Y entonces yo viajaba con él. Y fue uno de los mayores aprendizajes de mi vida, apertura. Y con todo el mundo sin poner fronteras ni barreras, te cuentan, le cuentas, y ahí me di cuenta que la gente me contaba sus cosas. Más que yo decir, ellos me hablaban a mí. Entonces me di cuenta que digo, oye, pues creo que tengo algo que les puedo servir de escucha para luego hacer algún cambio. Y así ha sido. Por eso decía que mi jefe me tiene que cambiar de puesto, pero no de dedicarme a no trabajar en esa empresa, sino que en esa empresa me están diciendo, bueno, me están comprando el libro y me están diciendo: no dejes los audios, no dejes los audios. De hecho, hay un periódico interno en el que ponen un artículo mío cada viernes. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es una empresa que está muy avanzada y... Bueno, pues quizá ese nuevo puesto de coach laboral en la empresa que puede dar soporte a estar en esa fuerza de realmente convencerte de que si estás ahí es porque lo has elegido, te gusta y entonces tienes que estar bien, disfrutarlo. Sí. Porque al final, si se disfruta también en colectivo, todo crece y es mejor para todos, porque habrá más comisiones. Es así. Más sueldo, habrá mejor posibilidades para todos, ¿no? Es así. Y además esto de que vuelvo al tema de tu padre, porque realmente no solo te dejó ese mensaje, creo, sino que te hizo ver también que no importa dónde estés, no importa dónde vivas,
porque realmente desde cualquier población del mundo se puede llegar a cualquier parte del mundo y a cualquier lugar. Siempre. Y hoy día más con las facilidades que tenemos. Es así. Y que no hay ningún impedimento. De hecho, en uno de los viajes, con una clienta finlandesa, aquí en el capítulo también lo nombro, se aprende y se hace feedback de todo y entonces tuvimos una experiencia que ya estaba un poco en depresión y demás y estuvimos filosofando sobre la vida y sí, da igual donde estés, que a todos nos mueve lo mismo y todos nos podemos apoyar, impulsar, ayudar y lo más importante... Tu mensaje llega. Tu mensaje llega y hay que hacerlo. Sí. ¿Dónde queda en la vida de verdad? ¿Dónde queda y posiblemente cómo se sale de esa depresión cuando encontraste a esa persona? Pues es muy difícil hablar de este tema porque hay muchas personas que se sienten que una depresión es algo muy grande, que no se puede salir, que hay muchos que no entienden y realmente es algo bastante difícil porque puedes llegar a estar sumergido en una fatalidad muy fatal. Yo he tenido esa experiencia y se sale con ayuda, pero si no eres tú el primero que quiere poner ese foco en querer salir, cuesta mucho, porque mucha gente te puede echar cables, echar manos, pero tú puedes no cogerlo y no hacer caso. Entonces es mucha fuerza de voluntad y mucha... Quizás como que se cerraran los oídos, que no escucharas. Sí. Y que muchas veces, o sea, por mucho que una persona llegue y te intente dar la mano, no lo ves, aunque no quieras. Entonces, en esa fase, quizá la chispa de esperanza es no hacer nada, ¿no? Hasta que se pase esa tormenta y que poco a poco tú puedas ir reconociendo. Tienes que escucharte, tienes que entrar en ti, tienes que saber... Puede ser que quizá a lo mejor esta metáfora, ¿no?, de que los oídos se cierran es para que te escuches a ti mismo. Sí. Yo me di cuenta que cuando yo caí en esa especie de pozo fue porque yo no estaba escuchándome ni a mí ni a la vida. Yo estaba trabajando de 7 a 11 de la noche, de 7 de la mañana a 11 de la noche, y llegó una noche en la que me acosté y cerré los ojos y me desperté con una bocanada de aire que yo creía que me iba a morir porque no podía respirar. Y en ese momento no lo vi tal cual, pero después con el tiempo me di cuenta que la vida me estaba diciendo: respira, date cuenta de que estás viva y busca el verdadero sentido. No vayas en trabajar, prisa y demás. Entonces eso me hizo estar un año hundida, muy hundida, sin ningún cuidado personal, muy desaliñada, pero incluso llegué a ir a psiquiatra, no le hice caso, porque algo en mí me decía: si te tomas una medicación vas a estar medicada, no vas a estar muy consciente. No digo que no haya que hacerlo según el caso, pero en mi caso, que es el que yo estoy contando, y me sirvió. Decidiste mucho. No hacerlo. Decidí no hacerlo y decidí plantarle cara a esa adversidad. ¿A la vida? A la vida, justo. Borré la capa de vida que no me estaba haciendo bien. Me costó muchísimo, pero hay luz después del túnel. ¿Puede ser una palabra secreta, una llave, un truco, quitar lo que sobra? Quitar lo que sobra. En la vida, cual. como has dicho, quitar todo eso que te sobraba para realmente poder ver un poco de luz. Sí, quitar lo que sobra y tapar oídos y querer. Y con el capítulo que se titula La sonrisa cura es donde cuento la experiencia. Con la sonrisa me enfrenté al miedo. El miedo a vivir y el miedo a morir, como he dicho antes, y cantar. ¿Cantar? Cantar. Sí, lo que dicen muchos y tú has dicho ahora mismo también, de volverte niño. La inocencia, el no pensar demasiado, el creer en la vida y el ir adelante. Esa espontaneidad, ese no pensar en ni el tiempo ni en nada más que en esas cositas importantes y mucha gana de
querer salir. De querer salir. Sí. ¿Y tú que has pasado esta situación, que a lo largo de tu vida has estado con tus hijos, has tenido la fortaleza de salir, de tener el espacio para poder escribir, porque realmente se necesita esa concentración? Sí. Pero también, claro, a lo largo de tu vida entiendo que también has conocido a algunas personas, entonces el amor, en la vida de verdad, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la pareja? ¿Y cómo, qué parte te tienes que quedar realmente de la pareja y qué no? Claro, en el momento que yo escribía el libro estaba con una pareja y me apoyó un montón. Tuve mucho aprendizaje porque te das cuenta que, bueno, mi forma de pensar y la que me hace seguir avanzando es que a veces incluso la pareja puede ser un tema, entre comillas, ¿cómo decirlo? Como la familia, como cualquiera. Puede ser una distracción y puede ser uno de los mayores apoyos, todo a la vez. Se puede llevar todo y se puede compaginar, y es muy importante tener el apoyo y saber decir, hasta aquí, ahora es mi tiempo y mi momento, me respetas, yo le respeto. Hemos tenido esos momentos de decir, vamos a compartir, a ver qué te parece, y el proyecto se refuerza con esas dos energías. Y luego decir, vale, pues ahora es mi momento de trabajo, luego tenemos el momento de amor y de ocio, y todo se puede llevar así. ¿Crees que es importante que tu pareja también tenga sus proyectos? O sea, que también esté en la búsqueda del ser tú y de la verdad de la vida. Sí, porque hay que estar alineados. Las parejas tenemos que estar en la misma sintonía. Es muy difícil si no estás, no quiero decir al mismo nivel, porque niveles unos aprendemos de otro, pero digamos en el mismo enfoque. Y cada uno que tenga su propósito, o incluso juntos, pero no dejarte sin hacer siempre, a pesar de los pesares y con apoyo o sin apoyo, pero sí, la pareja... Aunque sea un poquito cada día, pero hacer. Sí, siempre hacer. Sí, porque, por ejemplo, a veces las madres tenemos tanta dedicación y tantas cosas que hacer que te dejas de hacer tú por hacer a los demás, porque creemos que somos las superhéroes. Y somos superhéroes, pero somos personas y tenemos nuestra misión y nuestro propósito y nuestras cosas que hacer, y hay que darle tiempo al tiempo. Y con eso también nuestro hijo, nuestra pareja también se dedica a su tiempo y sabe que todos tenemos que tener nuestro espacio y hay tiempo para todo. O sea que la vida de verdad, hay una vida en común, pero también hay una vida propia de cada uno. Y esa hay que respetarla para que tú puedas empezar 100%. a conocer la vida de verdad. Exactamente, tal cual. Y uno aporta al otro, pero tiene que ser así. No dejarse. Y en el caso de los niños, quizá, pues también dejarles su espacio de que ellos tengan su libertad de poder elegir. Ayer justo veíamos una película en familia que me recuerda a esto, que era un nene que durante hasta los 18 años que había acabado el instituto había estado, bueno, pues haciendo lo que los papás querían. Entonces, claro, llegó un momento en el que ocurre un incidente en el instituto y de la noche a la mañana había conseguido 8 universidades para entrar, para elegir en Estados Unidos, pero ocurre un incidente en el instituto, se quema el instituto, se queda sin título, o sea, directamente ya el instituto no le da el título, pierde las becas, o sea, pierde las plazas de la universidad, se queda sin hacer nada, y en ese momento se da cuenta de que solo había hecho lo que los padres querían. Entonces ahí crea una lista que es la lista como la lista de verdad, de lo que yo realmente quería hacer de verdad. Tal cual. Empieza a cumplirlo, está todo el caos completamente, pero luego realmente al final la situación es que las universidades le llaman a él porque todos los chavales empiezan a hacer su lista de verdad que nunca habían hecho y que realmente se habían dado cuenta que habían hecho lo que querían sus papás durante 18 años. Entonces eso hay que dejar, si este concepto que acabas de decir, yo creo que se plantea en las familias y en las casas, que cada uno tenga un espacio de ellos mismos para realmente descubrir su vida de verdad, la armonía de la casa, el espacio de la casa y todo sería muchísimo mejor. No puedo añadir ni quitar ni una palabra. Y te voy a decir que justamente hay un capítulo sobre eso.
y se llama Hijo, hija, no hagas caso a tus padres. Que va a los padres y a los hijos. Recuerdo una parte de ese capítulo que además, justo es verdad, que hace referencia a lo que acababa de decir. Sí, voy a ver si encuentro aquí, el capítulo 35, página 233. Es tan importante y mucha gente no lo consigue hacer. Y esto te puede parar tu vida, de verdad. Te la puede parar y arruinar. Porque nunca llegas a ser tú de verdad, nunca te llegas a sentir real y estás frustrado y merma todo en ti. Entonces, te lo voy a leer, a ver, un momento, porque me da esa sensación de que tengo algo que decir aquí. Hijo, hay algo que te quiero contar. Ah, este es otro capítulo, no es el que yo te quería decir. Pero te lo voy a contar, porque si ha venido es por algo. Y es a colación a lo que estamos haciendo. Dice, hijo, hay algo que te quiero contar, pero en realidad sirve para los padres. Para la persona que pueda estar leyendo el libro, que tenga un hijo, que todos hemos sido hijos. Y nos sentimos... Yo tengo 54 años. Digamos que he empezado a despegar ahora en mi vida. Entonces este capítulo lo escribo desde la jovencita, animando a los padres. Porque dice, hijo, hija, a través del día a día, desde pequeñín hasta la fecha, de lo que decías y dices, de lo que hacías y cómo actúas hoy, me has enseñado, he aprendido y así sigue sucediendo. Hay algo que te quiero contar. Entonces empiezo a hablar de que yo he hecho lo que he podido y hasta donde he sabido, pero le doy toda la libertad a ellos para que hagan su vida lo mejor que puedan y sepan sin tener mi limitación. Solo que tengan mi guía, mi consejo, pero no mi imposición. Y que sean ellos mismos. Entonces, un poquito... Entonces, es una palabra secreta, un secreto es también hacerlo con lo que eres y con lo que tienes. Sí, no esperar a tener, tengo que tener lo mejor, tengo que tener esto, tengo que tener para poder empezar, sino empezar con lo que eres y con lo que tienes. Exactamente, porque si esperas, quizás no llega. Es eso. Y como antes hemos comentado, dar un paso te trae al otro, y al otro, y al otro, y se abre un camino grandísimo. Entonces lo que creías que podías conseguir, lo consigues de otra manera u otras cosas, pero llegas antes. Quizás de otra manera, esperando, nunca llegues. Es así. Y se resuelve el caos, porque realmente... Se resuelve el caos. ¿Crees que se resuelve el caos? Yo lo puedo decir en mi experiencia hasta hoy día, y sé que esto va a más, que yo soy yo de verdad ahora, empiezo a ser yo de verdad, y mi vida ha dado un giro muy grande. En sentirte mejor, impresionante, y en que todo como que hace... Me imagino los engranajes de un reloj que empiezan a hacer así, ta, 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 y empiezan a hacer ta, 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 ta. Todo encaja y se convierten en grandes engranajes que cada vez funcionan mejor. Entonces, por eso estoy aquí y animando a que, bueno, transmitiendo que es posible, que hay salida, que se puede, que está en ti. Nos has dicho que estás con tu web, pero no nos has dicho dónde conseguir tu libro. Vale, claro que sí. El libro está en Amazon, La vida de verdad. Pinchas y ahí lo encuentras y te va a gustar. La vida de verdad de Nuria Pérez Navarro. Tal cual. Perfecto. ¿Y tu página web para recordar sería Compartires? Compartires y sentires. Perfecto. Tal cual. Porque tú, claro, realmente con estos dos proyectos, o sea, tu gran objetivo, el objetivo es que quieres hacer honor a la verdad. Sí. Háblanos de eso. Claro, el proyecto de Compartires y sentires es un poco estar siempre hablando de la situación de la vida en general, no solo las personas ni la superación personal, que es lo más importante. ¿Y esto afecta el entorno? O sea, ¿cómo está ahora mismo el mundo? ¿O cómo realmente es la vida de verdad en lo que estamos viendo fuera, en todo lo que está pasando? Claro, hoy día, bueno, en realidad desde siempre, pero hoy día parece que está todo patas arriba, que es un sinsentido, que es un caos total. Los efectos de la naturaleza, la política, el mundo del espectáculo, hay barbaridades. Parece que dices, esto es surrealista,
Entonces esto nos afecta al colectivo en general. Y entonces hay un capítulo en La vida de verdad, que es el último capítulo, que se llama La vida de verdad. Entonces yo me inspiro en esto y te digo que lo que os voy a decir. Aunque no sabemos cuál es la verdad de esta vida, yo encuentro y vivo mi verdad. La vida de verdad somos tú y yo al natural. Es experimentar, aprender, compartir y amar. Es caerse y volver a levantarse. Pero la vida de verdad no es lo que nos han hecho ver, ni lo que nos hemos creído. La vida de verdad es paz y es emocionarse. Entonces lo que también quiero dar un énfasis importante es en que realidades no son verdades. O sea, podemos decir que la vida de verdad es esta que estamos viviendo. Pues yo creo que no. O sea, que lo que vemos, quizá... Yo creo que es una realidad dentro de la verdad y que realidades no son verdades. Son situaciones que se crean, que vivimos, pero no es la verdad. Realmente no sabemos cuál es la verdad. Es muy difícil. De hecho, toda la vida se está filosofando para encontrar la verdad de esta vida. Se sigue sin encontrar la verdad. De hecho, es lo que han perseguido grandes maestros y muchas personas pues conocidas de la historia. Justo. Querían saber. Y aún se sigue con la incertidumbre. Nadie dice, esta es la verdad. Entonces, yo sí que te la digo. Bueno, eso es la forma de atraer un poquito. Pero sí que te digo que realidades no son verdades y que hay matanzas en el mundo, hay guerras, hay tantas palabras que no voy a decir feas, porque cortan canal o porque es demasiada negatividad. Pero a verla, hayla. Entonces, toda esa atmósfera, esa energía que se mueve, nos interfiere a todos. Y yo lo que quiero es que nos empoderemos, cojamos nuestra fuerza vital, natural, nuestra esencia salga, que esa sí que es la verdad. Entonces, en el conjunto de uno mismo en uno mismo, ir encontrando toda esa fuerza para ver si conseguimos cambiar el mundo. Esa es la verdad que... O sea, que crees que existe como una especie de realidad, bueno, no paralela, pero sí algo que no está tanto en la parte de lo negativo y que quizás si fuéramos más conscientes, más observadores, podríamos fomentar más la parte que sea más positiva, más feliz, para poder vencer un poquito a la otra. Sí, y es un tema que daría para un nuevo podcast porque hay mucho que profundizar. Y la mayoría de las personas ni siquiera quieren verlo. Entonces, si no lo vemos, no podemos ni siquiera darnos cuenta de que está ahí. Por eso aquí, en la parte trasera, digo que la vida de verdad, este libro, es un llamado a vivir con enfoque y pasión. Y una vez más, mi hija fue una maestra que me hizo ver cosas, me dice, pero mami, ¿qué quiere decir vivir con enfoque? Y digo, pues tienes razón, quizás lo debería explicar. Entonces, enfoque quiere decir que tú te enfocas a un objetivo en el que tienes que ir. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es nuestro propio desarrollo personal, pero también enfocarnos a descubrir qué hay más allá. Y sigue así, que hay que darse cuenta de que hay que darse cuenta. O sea, no son dos palabras que he puesto por azar. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que darnos cuenta. O sea, como dicen, hay que ser conscientes. Pues el ser consciente para mí es darse cuenta de que nos tenemos que dar cuenta, que no nos hemos dado cuenta ni de la mitad de las cosas que existen, que ni se ven y están. Y darse cuenta de muchos detalles para que no nos pasen desapercibidos. Y unos de ellos nos limitan o frenan y otros nos pueden impulsar o dar claridad. Y que tenemos que estar viviendo, sintiendo que estamos vivos de verdad, porque de no ser así simplemente sobrevivir y nuestra vida no va a tener sentido. Y no se trata de eso, se trata de superarnos. Y bueno, pues un poquito. También te invito a cuidar de ti mismo, tan importante. Dime, ¿no crees que el deseo excesivo o los deseos excesivos
son los que pueden llegar a no ver o a matar la vida de verdad. Sí, porque eso nos enturbia. Los mitos de las mejores versiones. Sí, ayer hubo un eclipse que se vio desde aquí y me vino una frase que me decía que no deberíamos estar eclipsados ante la vida y siempre le busco el sentido, que vale, que es muy bonito y que es un efecto de la naturaleza, pero ¿y nosotros qué? ¿Seguimos igual? Pues creo que la vida de verdad también es un enfoque, es un llamado a vivir en ese enfoque, a que no nos eclipse lo que creo que nos está eclipsando y nos tenemos que profundizar y ver mucho más allá. Bueno, pues ya para concluir, Nuria, entonces quizá es no ver tanto fuera, no tener tantos deseos inalcanzables que son mitos que al final no te van a dejar llegar a donde tú eres, no a donde tú quieres. Exactamente. Y realmente fijarte en la vida de verdad, en la tuya, respetando la vida de verdad del mundo y del resto. Creo que es la clave. Pero mirarte a ti mismo. Creo que es la clave. Y si todos hacemos eso, mucho estaría resuelto. Fantástico. Pues Nuria, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este momento, este podcast. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias a vosotros, a todos vosotros por estar en este espacio y bueno, os dejaremos toda la información de Nuria, tanto su libro como página web en el vídeo para que podáis acceder a ello y bueno, daros las gracias por escuchar todo, por estar con nosotros, por compartir este ratito en este estudio y nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.